Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos de preocupación, lo que llamamos bíblicamente las pruebas, las pruebas? No todo sufrimiento y no todo problema siempre es una prueba. Si un cristiano se porta mal, entonces la Biblia enseña que Dios lo disciplina. Así como un papá disciplina a su hijo, también Dios disciplina a sus hijos. Pero si uno se porta bien, si uno anda en los caminos rectos de Dios, si uno está haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permite que pasemos por momentos de sufrimiento, por momentos de preocupación, por momentos de dolor? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué motivo? Eso se preguntan muchos cristianos. Quizás te preguntaste. En su palabra leemos, amados, no se sorprendan del fuego de las pruebas que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Eso está en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Por supuesto que el pasaje que acabo de leer se refiere a sufrir como cristiano, que nos metan preso por ser cristiano, que nos rechacen, que nos desprecien. Pero el principio escritural, el principio bíblico es aplicable a nuestras pruebas, a nuestros sufrimientos. Y el diablo es oportuno, y cuando estamos pasando una prueba, él nos quiere hacer pensar, ¿dónde está tu Dios? ¿Será que Dios te ama? ¿Será que Dios existe? ¿Por qué permite que estés pasando esta estrechez económica? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este trago amargo del dolor? Y si nosotros le prestamos oído a la voz del diablo, seguro que nos vamos a desanimar, nos vamos a turbar y hasta corremos el riesgo de apartarnos de Dios enojados con Dios. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Las pruebas son parte de la vida cristiana. No sé qué concepto tenés de lo que es ser cristiano. Algunos es probable que te hayan dicho, recibí a Cristo en tu corazón y se terminaron todos los problemas. Vas a caminar sobre terciopelo y van a florecer rosales, flores en tu camino. En parte es verdad, porque Jesús nos da gozo, nos da paz, nos da esperanza, nos da fuerza. Pero quien caminó con Cristo se da cuenta que todo el camino no es así. Hay en el camino espinas, hay dolores, hay sufrimientos, a veces más extenso, a veces más breve, pero de que lo hay, lo hay. Son parte de la vida cristiana. Pero quiero que recuerde, siempre tiene un propósito. Eso no nos sucede porque Dios nos descuida. Dios lo permite, ¿para qué? Para cumplir un propósito en nuestra vida. O como yo siempre digo, la escuela del dolor. Yo he aprendido más en la escuela del dolor que en la escuela de la bonanza, donde todo es dicha, gozo y felicidad. En esos tiempos tengo la tendencia a relajarme, orar menos, leer menos la Biblia, asistir menos al culto, pero cuando estoy en aprietos, yo tengo dos opciones. O me alejo de Dios enojado con Él, o lo busco con alma y vida más que nunca, y llego a descubrir la grandeza, el amor y la misericordia de Dios. Así que cuando estás pasando por momentos difíciles, yo te sugiero, te aconsejo, te ruego que no te apartes de Dios. Es el momento de buscar a Dios más que nunca, porque tal vez Dios permitió ese trago amargo para que lo busques, para que lo encuentres, para que descubras cuán grande y poderoso es Él.
Así que de algo que podemos estar seguros es que Él tiene un propósito. Y de la segunda cosa que podemos estar seguros es que Él nos acompaña en el medio de la prueba. Nunca nos deja solo. Si estamos llorando nosotros, Él está llorando a nuestro lado. Si estamos pasando momentos difíciles, Él está sufriendo con nosotros. Pero es necesario que nosotros pasemos momentos difíciles para que aprendamos lecciones que de otra manera no podríamos aprender. Hoy meditaremos en un pasaje en el que el Señor permitió a sus discípulos pasar por una gran prueba, pero Él estaba con ellos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, Marcos 4, 35 al 41, estoy por usar la Reina Valera contemporánea. Leemos que ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Quiero que recuerde que fue Jesús el que le dijo, no fue iniciativa de los discípulos. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaban, pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse, o por naufragar, dicen otras versiones. Verso 38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Reitero, Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Qué reacción, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Increíble el poder, la soberanía del Señor Jesucristo. Y a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Eso quiere decir que a veces el miedo anula la fe. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Qué tremendo pasaje de las Escrituras. En el pasaje anterior a este que no dimos lectura, el Señor había estado enseñando los principios del reino de Dios por medio de parábolas. Él ocupó mucho tiempo en instruir a sus discípulos por medio de parábolas. Era una hermosa enseñanza, una hermosa teoría, pero ahora había que ponerlo a prueba, había que ir a la parte práctica. Así que ahora comienza una nueva sección en la que se incluye una serie de milagros con la finalidad que conocieran el poder del Señor. Porque muchos de ellos no lo conocían, pero no se imaginaban que Jesús era capaz de dar una orden y el viento se detenía y la tormenta cesaba. Ellos pensaban tal vez: este es un gran hombre, es un gran profeta, pero ellos no se dieron cuenta que era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado, con tal autoridad. Vamos a ver en primer lugar las circunstancias que estaban ocurriendo, cómo era el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se caracterizó por siempre estar rodeado de multitudes de gente. Nunca lo vemos a Él que anda solo. Él, sus discípulos y multitudes, generalmente buscando un milagro de sanidad, o también el milagro de comer, porque les dio de comer a miles. No solo eso, sino que después dedicaba extensas enseñanzas y tiempo para instruir a sus discípulos
a la multitud, pero después se apartaba, se iba a la casa y le enseñaba personalmente, porque muchos de ellos no entendían. Y le decían: Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Y de nuevo el maestro les decía: con esto quise decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y todo eso insumía tiempo, esfuerzo. No tenían tiempo ni siquiera para comer. Increíble, no tenían tiempo ni siquiera para comer, tampoco para descansar. El bullicio, las multitudes. Yo me imagino que era un ambiente tenso, transpiración, cansancio, sueño, agotamiento. ¿Jesús se agotaba? Sí, porque Jesús era totalmente humano y Jesús era y es totalmente Dios. Es algo que la mente no alcanza a comprender. Cómo Dios tomó forma humana y vino a nacer de una virgen y un bebé se hizo grande, pero era Dios encarnado, el Hijo de Dios o Dios el Hijo. Así que para poder descansar, a él le vino una idea. Y en el pasaje descubrimos que él dice: pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Al otro lado del lago de Galilea. Habrás leído alguna vez que dice lago de Galilea y otras veces dice mar de Galilea. Bueno, ¿por qué dice lago? Realmente era un lago. ¿Qué dimensiones tenía? 10 kilómetros por 20 kilómetros. Sus aguas eran quietas como la de cualquier lago. Pero el lago de Galilea estaba rodeado de sierras, de colinas, de montañas, y había una parte abierta donde penetraba el viento en una forma huracanada y entonces hacía que el agua quieta del lago se empezaran a levantar como grandes olas del mar. Entonces, si vos decís, ¿qué era al final? ¿Era un lago o era un mar? Eran las dos cosas. En cierto momento tenía el comportamiento de un lago, pero en otro momento era un mar embravecido por esa parte donde entraba el viento. Y fue el mismo Señor que le dijo: pasemos al otro lado. El Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. No nos librará. Yo recuerdo aquella vez cuando Jesús le dice a Pedro: el diablo les ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y uno dice: pero Señor, con toda tu autoridad, no le pudiste haber dicho al diablo: ni te meta con mis discípulos. Pero él no le dijo eso. Él le dijo: Pedro, yo rogaré por ti para que tu fe no flaquee. Pero después que haya pasado la tormenta, ve y confirma tu fe a tus hermanos. O sea que el diablo pidió permiso para zarandearlo como a trigo, pero con el permiso del Señor. Nunca le ocurre a un cristiano algo hecho por el diablo que Jesús no lo haya permitido. Podés estar seguro que si Jesús lo permitió, el diablo lo puede hacer, pero le pone límites. Nunca el diablo hace lo que quiere con un cristiano. Con uno que no sigue a Cristo, hace cualquier cosa. Por eso es bueno ser un verdadero y fiel seguidor de Cristo. Entonces el Señor no nos librará de atravesar por tormenta y tempestades de la vida. Quizás estás pasando ahora, o quizás pasaste estos días pasados. Y no te quiero poner triste, pero si no pasaste vas a pasar. Porque los verdaderos cristianos pasamos por pruebas terribles. Lo digo por mi propia experiencia. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza. Síganme y su vida va a ser como caminar sobre terciopelos. Nunca jamás van a tener ningún problema. No, jamás prometió eso Jesús. Y algunos cristianos que no conocen el verdadero cristianismo dicen: ¿pero qué me pasa? Dios no me escucha. Dios no me ama. Y le están siguiendo la corriente al diablo. Dios te ama a tal punto que dio su vida en la cruz para perdonarte, salvarte y un día llevarte al cielo. Pero un niño aprende a caminar cayéndose. ¿Y qué pasa cuando un bebé se cae? Llora,
¿Cómo ocurre con sus rodillitas? Se ponen moradas. Ay, 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 que la mami, que esto, que lo otro. Se vuelve a caer, se vuelve a levantar, se vuelve a caer. Nadie aprende a caminar en teoría. Tiene que comer golpes, tiene que golpearse. ¿Quién aprende a andar en bicicleta sin haberse caído? ¿Quién aprende a nadar sin haberse casi ahogado en algún momento? Eso es la práctica. Pero si nosotros teníamos el concepto de un cristianismo teórico, cuando nos vienen las pruebas decimos, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Dios te ama profundamente y te está metiendo en una escuela de la práctica, de la escuela del dolor, porque quiere hacer de tu vida un cristiano vencedor, no un cristiano débil, un cristiano que se deja vencer por cualquier circunstancia, porque Dios espera que sus hijos sean guerreros, no bebés espiritual. Y el bebé siempre anda upa, pero el guerrero sabe empuñar las armas y salir a la guerra y combatir. Yo pregunto, ¿querés ser bebé eternamente o querés ser un guerrero del Señor? Yo escojo ser un guerrero, pero eso tiene su precio. Voy a tener que sufrir en algún momento, pero gloria a Dios. El Señor está conmigo como poderoso gigante para sostenerme, para auxiliarme, para mostrarme que me ama y que no fue un descuido de Él, sino que me está llevando a la práctica. Como los hermanos que vinieron hace un tiempito de Jucum. La teoría fue muy linda, pero ahora había que ponerla en práctica. Ese es el cristianismo. Así que el Señor no promete que toda la vida va a pasar un tiempo placentero. El Señor está con nosotros durante las pruebas y nada podrá impedir que lleguemos al otro lado del lago. Estoy hablando entre comillas. ¿Qué quiere decir pasar al otro lado? Pasar la prueba, salir adelante. No toda prueba dura toda la vida, dura el tiempo exacto en que necesitamos para aprender alguna lección. Pero pasar al otro lado también puede significar llegar a la meta, que es llegar al cielo. Y si nosotros a la primer ventisca que hay nos tiramos al suelo, hacemos berrinche, decirle, no, Dios no me quiere, yo me aparto de Dios, habrás hecho lo que el diablo quiere. Pero si decís, Señor, pase lo que pase, yo te sigo, tené misericordia de mí cuando esté pasando una prueba, yo voy a depender de ti, dame tu fuerza, y al que a mí viene no le echo fuera. Dios te da nuevas fuerzas para pasar la prueba. En tercer lugar, otra expresión del pasaje que dimos lectura dice, se levantó una gran tempestad con vientos. Tiempos de refrigerio espiritual tuvieron antes, ahora vienen tiempos de prueba. Esto fue preparado y dirigido por el Señor mismo, porque los discípulos no decidieron pasar al otro lado del agua. ¿Quién decidió pasar al otro lado del agua? El Señor. Ahora, yo te pregunto, ¿el Señor sabría que iba a haber una tempestad, una tormenta terrible? Sí que lo sabía, pero Él podía haberle dicho, miren muchachos, mientras estamos atravesando se va a desatar una tormenta terrible, mejor no salgamos, vamos a esperar que haya buen tiempo y vamos a ir tranquilitos navegando. Él sabía lo que se venía, pero a pesar de eso le dijo, pasemos al otro lado. Yo le voy a enseñar a pasar por prueba, pero no los voy a abandonar. Yo voy a estar con ustedes. Y ustedes van a descubrir quién soy yo. Que no soy solamente un maestro, soy el poderoso gigante que bajó del cielo para estar con ustedes. Así que el Señor sabía de la tempestad. Sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento para completar la enseñanza teórica. Fue un examen de sorpresa. Cuando te llegan las pruebas, yo no esperaba eso. Claro que no, fue un examen de sorpresa. ¿Te acordás cuando ibas al colegio? El profesor nunca anunció el examen, pero dice, chicos, saquen una hoja en blanco y pónganse una prueba. Examen de sorpresa. Porque el examen anticipado uno ya se prepara. Pero si uno sabe la lección, uno ya la aprendió.
pero uno se la quiere sacar fácil. Así que en medio de la circunstancia fue un examen de sorpresa. Quiero que recuerde esto, Él nunca nos colocará en una situación en la que no estamos preparados. Nunca nos colocará en una prueba en la que no estamos preparados para soportarla. Él sabe tu capacidad, mi capacidad. Unos tienen más, otros tienen menos, más fuerza, menos fuerza. Y nunca nos dejará solo para salir de la prueba. Quiero probarte esto con la palabra de Dios. Su palabra dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Es decir, que Dios no va a permitir que pase una prueba tan dura que no la puedo soportar. Él sabe tu capacidad. Si tenés una camioneta que es capaz de llevar 500 kilos, no le vas a poner una tonelada, porque sabe que no va a soportar los amortiguadores. Dios hace así, te conoce, y nunca te va a dar una prueba más fuerte de la que podés soportar, pero te va a dar justo ahí. Y alguno dice, pero esto yo no lo puedo soportar. No te engañes, el Señor sabe mejor hasta dónde podés aguantar, y no a todos le da la misma calidad de prueba. Así que, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. 1 Corintios 10, versículo 13. En cuarto lugar, Jesús estaba en la popa y dormía. Yo quiero que te imagines, estás en la barca, yo estoy en la barca, todos estamos asustados, preocupados, y nuestro Maestro y Señor durmiendo, tranquilo, en la barca. La humanidad de Jesús estaba mostrándose más que nunca. Él estaba agotado, cansado, con sueño. Pero Jesús no es Dios, sí, pero Jesús es hombre y Dios, algo que nuestra mente no puede casi comprender. Como Dios nunca se cansa, pero humanamente, como Él desarrolló su ministerio, tenía cansancio, tenía sueño, necesitaba dormir. Pero también Jesús demostró su absoluta confianza en Dios. Cuando estás pasando por pruebas, yo quiero que seas honesto. ¿Podés dormir en la noche? Vueltas y más vueltas, te levantás, te arrodillás, orás, entregás tu problema en las manos de Dios, te vas a acostar, no podés dormir, te llegó el amanecer y no dormiste. Yo no te quiero ofender, pero te falta confianza en Dios. Y a mí me faltó confianza en Dios muchas veces. Y no pude dormir muchas noches. ¿Pero por qué? Dios no estaba conmigo, estaba como poderoso gigante. Pero Dios me quería hacer entender, solo nunca vas a resolver tu problema. Separados de mí nada se puede hacer. Pero conmigo todo es posible. Pero estás confiando en tu capacidad humana, no lograrás nada. Jesús confiaba 100% en la protección, dirección y poder del Padre, y por eso mientras la barca casi se estaba hundiendo, los discípulos desesperados, Él durmiendo tranquilamente. Por dos cosas, cansancio y confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios podemos vivir tranquilos. En quinto lugar, hay otra expresión de los discípulos que es casi un reproche. Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? ¿Qué es? ¿Un reproche? ¿No te importa que estamos por naufragar? El Señor puso a prueba su fe en el ambiente de su vida cotidiana. Ellos eran hombres de pesca, la mayoría, conocía el comportamiento del mar de Galilea. Y en ese ambiente los puso a prueba. Dios te va a poner en prueba en el trabajo que estás desempeñando. Dios te va a poner a prueba si sos estudiante en la facultad. Te va a poner a prueba en la familia, en cualquier cosa. Si vos no aprendiste a confiar en Dios, va a permitir que te escasee el dinero y que te quedes sin trabajo, para ver qué haces. Dependés
del patrón de una empresa o dependés de Dios? Pastor, pero usted pasó por eso. Pasé por eso. Después de haber tenido un empleo, un trabajo que me pagaba buen sueldo y una iglesia donde me proveía buen sostén, me quedé en la nada, sin dinero, sin nada. Y yo agradezco al Señor porque eso me enseñó a depender de Dios económicamente. Y nunca me dejó sin comer. Todos los días me proveía milagrosamente. Pero si yo aprendía de teoría, sí, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. ¡Qué hermosa teoría! Pero yo tuve que pasar por momentos críticos económicos para saber que mi provisión viene del cielo y no del banco, ni de una iglesia, ni de una organización. Y tu proveedor se llama Dios y no la finanza de la Argentina. Que la inflación, que el dólar, que el cambio de gobierno me tiene sin cuidado. Yo soy hijo del dueño del oro y la plata del universo y vos también. Somos hijos del gran rey del universo. Las tribulaciones y pruebas de nuestra vida muestran nuestra incapacidad. Qué incapaces somos, qué limitados somos. Ellos debían estar pensando, aunque no le dijeron, ¿cómo puedes estar durmiendo tan plácidamente en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Es interesante cómo Pedro entendió eso. Él entendió esa lección, porque al pasar el tiempo, él escribió en su primera carta, escribió algo que lo aprendió ahí y en otras ocasiones, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Pero si Pedro no hubiese pasado ese momento, él nunca hubiese aprendido. Hubiese sido un apóstol teórico y no que aprendió de la práctica. Así que si viniste ansioso, entregale tu ansiedad al Señor. Si mañana te viene la ansiedad, entregale tu ansiedad al Señor. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados, ansiosos, preocupados, y yo le haré descansar. Confíen en mí. No confíen en ustedes, no confíen en el político de turno, no confíen en un golpe de suerte. Yo soy la respuesta a su necesidad. Él es la respuesta a su necesidad. Y dice al Señor, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? El mayor peligro no era el viento o las olas. El mayor peligro era la incredulidad de los discípulos. Nuestros mayores problemas no están afuera, están dentro nuestro. En nosotros, no están en nuestro entorno. Los problemas no están afuera, están acá adentro. Falta de fe, falta de confianza, falta de dependencia. El barco donde iba el maestro no podía hundirse. Qué bochorno hubiese sido. Hubo un día un Cristo que bajó del cielo, pero atravesando el mar de Galilea se hundió y se ahogaron todos y el maestro también se ahogó. ¿No te parece un absurdo? Si en tu barca va Jesús, tu barca es tu vida. Si en tu barca va Jesús, tu barca no se puede hundir. La gran pregunta es, ¿vive Jesús en tu corazón o sabes la historia de Jesús mentalmente? Si Jesús vive en tu corazón, tu barca no se puede hundir, porque ahí está el Señor del universo. Esa es la ventaja de recibir a Cristo y seguirlo. Pasemos al otro lado, tendría que haber sido una garantía para ellos. Él fue el que tomó la iniciativa. El problema es dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones. Cuando pasamos problemas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro negativismo nos empieza a jugar en contra. ¿Qué va a pasar? ¿Saldremos de esto? ¿Cómo saldremos? Sin embargo,
el verdadero cristiano debe aprender a depositar su confianza en las promesas de Dios. Yo siempre voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Tenemos que basarnos en las promesas de Dios y no en nuestros sentimientos. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen?, dijeron ellos. Comían con él, andaban con él, dormían con él, pero no sabían con quién estaban. Probablemente hace mucho seguías a Jesús y tal vez dijiste, bueno, de esta no salgo. No conoces a Jesús. Para Él no existe nada que sea imposible. Pero te deja caminar al borde a ver qué haces. ¿Te dejas caer o te tomas de Él? El que se toma de Él sale en victoria. Él nos lleva de victoria en victoria. Había otra cosa que aprender. Con ellos estaba Dios manifestado en carne. Eso le abrió los ojos y las mentes de los discípulos para descubrir quién era en realidad Jesús. Estaban en la misma presencia de Dios. Cuando la tempestad se calmó, ellos volvieron a tener miedo. Pero no de la tempestad, un miedo por saber que con ellos estaba Dios. No nos imaginábamos que este hombre no era un simple hombre, que era Dios encarnado. Le reprendió a la tormenta y se calmó. Le habló a las olas, al viento, le obedecieron. ¿Qué hombre puede hacer eso? Ninguno. Jesucristo es Dios. Y quiero darte una buena noticia. Él sigue estando en el trono. Él sigue gobernando. A mí también, no lo sé. Dios quiera que sí. Si le permitís gobernar tu vida, estás en victoria. Si vos pretendés gobernar tu vida, estás en derrota. Pero Cristo es vencedor de la muerte, de la enfermedad, del infierno, del diablo y de todos los contratiempos que existen. Quiero concluir con algo. Últimamente hemos pasado con Nidia una gran prueba. Una gran prueba. Pero hemos visto la guía y la mano del Señor en cada detalle. En cada detalle. Nidia estaba en casa solo con Lucas, nuestro nieto de 9 años, cuando se le comenzó a paralizar medio cuerpo. Todo medio cuerpo, la mano, la pierna, la lengua, se le paralizó y no se podía mover. Y nuestro nietito se asustó tanto, pensó que la abuela se le moría. Después de estar así, sostenida por algo, le dijo, yo te llevo, abuelita, a la cama, le llevo. Y la llevó a la cama y se acostó Nidia y ahí despacito, después de más de una hora, comenzó a sobreponerse. Que tuvo un accidente isquémico transitorio. Se llama accidente isquémico transitorio. Eso es cuando parte del flujo sanguíneo no irriga una parte del cerebro. Eso dura de 1 a 2 horas. A ella le duró un poco más de 1 hora. Y los efectos pueden durar 24 horas. Es muy parecido a un ACV. Lo único que el ACV te puede dejar hemipléjico y te puede dejar paralítico o te puede matar. Eso se repitió 3 días seguidos. Un día, al otro día, al otro día. Nosotros pensamos que eran los efectos del medicamento para la artritis que está tomando. Primero fuimos al reumatólogo y él descartó toda posibilidad de que sea el medicamento. Nos mandó de urgencia a un neurólogo. Y el neurólogo le dijo, esto, señora, no es nada que ver con el medicamento. Esto es tal y tal cosa, pero usted necesita acudir ya a un cardiólogo que determine cómo está su corazón. Lamentablemente, la cardióloga de nuestra obra social le daba turno con 5 días de demora y nosotros no podíamos esperar 5 días para que la atienda. Y gracias a Dios, otro podía haber dicho, pero qué desgracia, ¿cómo la cardióloga no nos va a dar un turno de urgencia si es una emergencia? Por algo Dios lo permite. El cardiólogo particular que la atendió quería internarla de inmediato. La cardióloga de la obra social no la podía atender porque no tenía turno. Entonces acudimos
cardiólogo particular muy bueno, pagamos particularmente. Fuimos al sanatorio de nuestra obra social, pero pasó algo que no debería haber pasado. No tenía cama. Y yo dije, gracias Señor, por alguna razón será. No dijimos, pero qué desgracia, ¿cómo no tiene una cama? Estaba saturado. Entonces yo le dije, nuestro cardiólogo particular nos ofreció otro sanatorio donde él trabaja. ¿Pueden derivarla? Sí, me dijo. Entonces fuimos al otro sanatorio y toda la gente, el personal de ese sanatorio, estaba listo esperando a Nidia. Porque el cardiólogo que la atendió es uno de los jefes de ese sanatorio y le dijo, va una señora que se llama tal, estén todos preparados para recibirla. Cuando llegamos había un equipo de profesionales esperándola. Nada escapó a la guía del Señor. Lo que parecía un inconveniente, Él lo transforma en solución. ¿Pero qué podíamos hacer? ¿Desesperar, entrar en crisis o confiar en el Señor? La única alternativa era confiar en el Señor. Gracias Señor, porque no hubo cama. Gracias porque la cardióloga de nuestra obra social no la pudo atender. Gracias Señor. No te enojes cuando hay un inconveniente, dale gracias a Dios. Todo está bajo el control del soberano. Así que allí fue internada en unidad coronaria, donde le hicieron muchos estudios, controlaron todo su cuerpo. Después de 5 días de internación le dieron el alta, gracias a Dios, en respuesta a las oraciones de ustedes, de muchos hermanos. Si alguien me pregunta cómo estuve yo esos días, asombrosamente sereno. Sentía una fuerza poderosa, sobrenatural dentro mío. ¿Qué pasó? Yo sentía que la oración de mis hermanos me sostenía. Por eso es importante orar en la iglesia los unos por los otros. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en algo para orar, Dios responderá desde el cielo. La oración de la congregación mueve montañas. Pero también me compromete a orar por otros y la oración de otros me sostiene a mí. Cada detalle estuvo guiado y acompañado por el Señor. Por eso podemos decir, por la palabra de Dios y por experiencia, el Señor nos acompaña en las pruebas. ¿Estás pasando una prueba? ¿Le permitís a Jesús que te acompañe o estás peleando solo tu prueba? Pero yo ni siquiera soy de esta iglesia, yo nunca tuve. Tal vez Dios se la ingenió para que venga y que escuche que Él te dice, yo quiero ser el que comanda tu vida. ¿Me dejarías? Cada uno es libre de decir, no, el que gobierna mi vida soy yo. Y no le estoy ofreciendo una religión a nadie, le estoy ofreciendo al que todo lo puede, al que vive para siempre, se llama Jesucristo el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Invitarle a entrar a tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, y Él será tu Salvador, te perdonará todo, te dará la salvación de tu alma, la vida eterna. Pero muchos creyentes llegaron a ese paso y falta el último, que Jesús sea su Señor. ¿Qué quiere decir? Que Él gobierne los momentos difíciles y aún los fáciles. Yo escojo que Él sea mi gobernante en las buenas y en las malas, que Él guíe mi vida, porque con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo vamos de victoria en victoria. Con Cristo somos ganadores. Donde va Cristo, en la barca que Cristo está, no se va a hundir porque Él vive en nosotros. ¿Ya está Jesús en tu corazón? Dios quiera que sí. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús te ofrece en esta mañana.